Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes, como siempre, todas las mañanas, dando seguimiento a nuestra programación que arranca desde muy temprano con nuestros noticieros y con el desplazamiento de todos nuestros equipos periodísticos en el país, reportando información de última hora como la que hemos tenido acerca del cierre de estos sectores en Mariona y también carretera al Puerto de la Libertad por comunidades que están insatisfechas con el abastecimiento del agua potable. Así es que usted que nos sintoniza a esta hora por este sector, si piensa desplazarse, mejor busque vías alternas para evitar contratiempos. Antes de presentarles a nuestros invitados, como ya es costumbre los días miércoles, una edición especial de Diálogo con Ernesto López en la voz de la nueva generación. Para los análisis importantes quiero aprovechar, expresar mis muestras de condolencia a la familia de Rosa Lidia Varela, viuda de Campos Gutiérrez. El día de ayer falleció en esta capital y quiero mostrar mi solidaridad, mi pésame a Roberto, a Ricardo, a Elba Graciela, a Brenda y a todas las familiares de Rosa Lidia, una destacada maestra que formó muchas generaciones en California, Usulután, y ahora pues enfrentar esta pérdida, la cual pues esperamos a los dolientes, a mis buenos amigos, casi hermanos, afrontarlo con esa entereza de que ahora ella descansa frente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Los restos están siendo velados en California, Usulután, y será sepultada el día de mañana en el municipio de Jiquilisco, Usulután. Esta manera de información para sus familiares. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a Tania Pastor. Hola Tania, ¿qué tal estás? ¿Qué Bienvenida. tal, Ernesto? Gracias, es un honor estar aquí nuevamente compartiendo panel con estos chicos y con toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Gracias, Henry Flores también, bienvenido Henry. Buenos días, Ernesto López, buenos días a los colegas también y a Tania, bienvenida otra vez, que se nos había ausentado un par de fin de semana, un par de días. Ya tomamos nota y vea. Gracias, Isaac Ortega también, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Ernesto siempre por la invitación. Un saludo a todos los televidentes que nos permiten llegar hasta sus hogares. Un saludo a Henry, a Tania y a Leonor, que ya nos está a punto de acompañar. Un privilegio poder compartir estos temas con todos ustedes. Así es, también aprovecho saludar en su momento a Leonor Selva. Antes quiero colocar sobre la mesa, sin duda alguna, los temas que vamos a tener que desarrollar esta mañana y que están precisamente vinculados a este proceso de interpelación en sesión plenaria que ya se ha llevado a cabo desde el pasado sábado para los funcionarios de salud y también la presidencia de ANDA. Un tema que ha despertado desde luego muchas inquietudes, ha despertado muchas dudas y sobre todo también el reto desafiante para poder colocar el tema del agua, como lo veíamos, como una necesidad prioritaria que resolver en el país. Ahí veíamos ya las expresiones de violencia, de protesta, que no escapa precisamente a poder de alguna manera soslayar, invisibilizar un problema que a futuro se puede volver en una bomba de tiempo muy explosiva en términos socialmente hablando. Saludo cordialmente a Leonor Selva también. Leonor, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Ernesto, y buenos días a la teleaudiencia. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a tener. Sin duda alguna vamos a hablar a esta polémica que ha generado el expresidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, quien dijo no confiar a través de la denuncia que hay sobre el proceso de investigación de negociaciones de políticos con grupos de pandilla. No confía en el sistema judicial de nuestro país, mucho menos en el fiscal general de la República, quien ahora, según él, se ha prestado a una artimaña,
junto con el Ejecutivo. Vamos a hablar de ese tema. También vamos a hablar de esta segunda decisión del presidente Nayib Bukele de vetar el voto en el exterior. Vamos a hablar también de ese otro tema y por supuesto de otros que sin duda alguna estarán presentes durante el desarrollo de la mesa. Hoy son ustedes los invitados, ustedes tienen el análisis, los cuatro tienen la palabra, así es que quien quiera romper el hielo, como dicen allá, ¿cuál de todos los ¿verdad? temas? El tema de la interpelación sin duda alguna, ¿verdad? La interpelación creo que es un punto importante que analizarla desde los ángulos del proceso que ha llevado a cabo la Asamblea Legislativa, como también el fondo de lo que se ha discutido, ¿no? A ver. Bueno, una de las cosas que hemos comentado siempre es de que esto se pudo haber evitado si los ministros hubieran llegado en el momento que se les llamó para poder dar las explicaciones correspondientes. Lamentablemente la mala actitud o la falta de disponibilidad o de disposición para poder llegar a un buen puerto con estos temas hizo que los diputados llegaran a este tema de la interpelación. Yo estuve viendo la interpelación casi que completa, vi la de la ministra Ana Orellana y medio alcancé a ver un poco lo de el presidente de ANDA, y de verdad que una de las preguntas que yo me hacía era si estas preguntas que los diputados o la Asamblea manifestaba o ponía en la mesa habían sido elaboradas por ellos mismos o por alguien técnico en cuanto a los temas que se iban a discutir, porque realmente la participación de ambas partes, tanto de la ministra Ana Orellana como de los diputados, hasta cierto punto llegó a ser casi que un mitin político entre ambas partes, en donde preguntas que no tenían nada de tecnicismo, que era más que todo para poner en evidencia lo que ya todos sabemos y que ya vimos que fue una mala gestión, que fue una mala comunicación, que no se hizo un plan para controlar la situación de mejor manera, y con tal de le preguntaban de que si el presidente Nayib Bukele había dicho sí o había dicho no, y que tenía, o sea, había preguntas que se notaba el sesgo político con el que lo estaban haciendo. Obviamente ellos iban a aprovechar esta oportunidad porque la situación se dio para eso, pero fue una situación en donde yo estoy seguro que se hubiera tratado de mejor manera si la ministra y el presidente de ANDA hubieran llegado a las audiencias que se les pidió en las comisiones para que explicaran, para que dieran razones, y no ser partícipes de esta situación en que lamentablemente algunas preguntas hasta hacían ver bien elocuentes a algunos diputados en que como que se habían preparado tanto para esas preguntas que las respuestas que daban de parte de la ministra el día sábado, si no mal recuerdo, fueron tan pobres que decía yo no voy a dar una opinión de valor o algo así, pero en otras sí lo hacía. Claro. Y después cuando vimos la interpelación del presidente de ANDA, una gran contradicción. Todavía aparece un video donde los diputados se ríen como que estuvieran en el colegio, ¿verdad?, de una respuesta del presidente de ANDA. Pero sí, lo cual provocó un meme que anda por ahí. Sí. Que la ministra ya ha dicho que era responsabilidad del presidente de ANDA y el presidente de ANDA dijo que era responsabilidad de la ministra. Así que todo esto, yo al final, ya por eso ya ni terminé de ver la interpelación del presidente de ANDA, porque me pareció un linchamiento que se estaba haciendo ahí. Claro. Yo obviamente he sido crítico de la mala gestión que ha habido. Obviamente esto es algo que se viene desde hace muchos gobiernos, no es algo nuevo, eso ya lo sabemos, pero esas respuestas eran las que llegaron a dar, pues, ¿verdad? Era, la culpa la tienen los 20 años de Arena y los 10 del FMLN porque se gastaron el presupuesto, pero a ellos nunca les salió, o por lo menos nunca les hizo el relajo de que se llegara agua a la ciudadanía, a más de 1 millón de personas contaminada. ¿Cómo? No sé. Si lo aislaron, no sé. Fíjate que pero hoy sí se dio ese problema. Este programa y esta sección del día miércoles es un programa de opinión, de análisis, ¿verdad? Pertinente. Yo creo que más allá de la importancia que tiene todo el tema de las argumentaciones, que ahí deberían de haberse dado, porque sí, a lo mejor algunas se quedaron cortas, algunas tal vez llegaron a tocar la parte sustancial, de lo cual significa
comprender mejor cómo se trató una crisis, cuál ha sido el impacto que esto ha tenido y qué es lo que puede venir por delante, desde el punto de vista de la administración, y lo quiero plantear así. Pero yo creo que también como que no se logró comprender la dimensión que tiene una interpelación. Una interpelación no es fácil afrontarla para cualquier funcionario, ojo, porque te estás enfrentando a un sínodo de parlamentarios que obviamente se van a entremezclar entre lo técnico, lo científico y a lo mejor, y sin duda alguna lo político. Tú decías, Ernesto, decirles que no sean políticos a los políticos es algo bien difícil, pero a donde yo quiero llegar es que no se logró dimensionarlo históricamente. Hablando de historia moderna, creo que solo 2 interpelaciones hemos tenido en los últimos 20 o 30 años. Creo que fue el expresidente del Banco Central de Reserva, Orellana Mía, y también fue el ministro de Agricultura, que en aquel entonces no recuerdo qué gobierno fue, pero te digo, son de alguna manera momentos en los cuales tú tienes que llegar a defender. Yo creo que tú mencionabas algo, y perdón un poco que les robe el tiempo, aquí los talentosos son ustedes, ¿no? Pero creo que de alguna manera se desvalorizó lo que significa, al grado de saber que no es fácil estar en un parlamento dando las explicaciones que deberían de ver. Como pero ejercicio democrático, a mí me parece espectacular lo que ha sucedido, porque la ciudadanía se da cuenta en qué consiste una interpelación, o por lo menos ese es el objeto, que se entienda en qué consiste la democracia. En realidad, si lo ven desde el punto de vista que el día de mañana puede ser que el presidente tenga nuevas ideas, mayoría en el Parlamento, y el Ejecutivo esté a cargo de otro partido. Entonces, para que lo entiendan, cómo va a ser la dinámica, que es una dinámica de control buscando responsabilidad política y hacer un recomendable al presidente para destituir o no destituir, que no es vinculante, a excepción en 2 casos de los jefes de seguridad pública y del organismo de inteligencia de Estado. No es vinculante lo que se determine aquí con este ejercicio de democracia, que es la interpelación. Lo que se busca en realidad es, y esto fue un mero trámite para los diputados en ejercicio actual de sus cargos, para hacerle recomendable al presidente que lo destituya. Evidentemente esto es una medición de poderes, de ver quién tiene. Ya sabemos que el presidente constitucionalmente tiene menos facultades de control que los demás órganos. De hecho, en la Asamblea Legislativa nadie los puede interpelar a ellos. La única medición de control, o la única medición o el único control que ejercemos es con las votaciones. Y si nosotros analizamos de fondo el asunto, nos damos cuenta que los que están juzgando ahora en este juicio político para determinar responsabilidad política y hacer un recomendable al presidente para que destituya del cargo al presidente de ANDA y a la ministra de Salud, que en realidad ellos también han sido parte del problema, porque hay una ley del agua que no les ha interesado legislar. Han habido legislaciones en el pasado que han podido hacer y que no han hecho, y hay muchos diputados ahí que han estado muchísimos de los periodos anteriores. En ese sentido, si nosotros vemos de quién es la responsabilidad, y si dejamos eso de lado, estamos en un año preelectoral y ya sabíamos que se venía mucha tensión, lo que no imaginamos nunca a qué nivel, pero esta es la dinámica que pienso yo que se va a tener el resto del año, y en realidad es un buen ejercicio. Hay que estar interpelando. De hecho, en otros países se da bastante, muchísimo más que aquí, porque es algo normal. De hecho, lo que se tiene que regular o reglar, o por lo menos aplicar las mejores prácticas de la región, es el tipo de preguntas que se van a hacer. Todo el procedimiento. Se les pide que sean preguntas que los parlamentarios mantengan el decoro y el respeto hacia los interpelados. Y eso ya vimos que no pasó. Porque le están preguntando en el caso de ANDA que cómo afronta de cara a la población su responsabilidad. Es decir, cuando dicen que no pueden emitir juicios de valor, en realidad no deben de emitir juicios de valor, porque no están ahí para eso. En segundo lugar, le dicen cómo van a indemnizar a la gente. Entonces mejor le hubieran preguntado cómo van a indemnizar a la gente por la ineficiencia y la inoperancia del servicio y del abastecimiento de agua a nivel nacional en toda una historia de El Salvador, no solamente por esta crisis de las algas que porque hubo. Los problemas ahí los tiene. De hecho, y lo mismo se le preguntó a la ministra, que cómo ve ella la responsabilidad que ella tiene. Es decir, le están pidiendo, no hay decoro, hay preguntas que son bastante personalizadas, hay diputados, lastimosamente, que es un revanchismo personal contra el presidente porque les despidió a sus familiares, y hay un montón de situaciones involucradas que como ciudadanos tenemos que estar pendientes y entendiendo que lo que está sucediendo es nada más
una situación de aprovechar la coyuntura del error presidencial, de la insurrección y del llamado que hizo, de cómo nos vimos militarizando internacionalmente. Entonces, ahorita están en un tira y encoge tú ves tratando de ese sacar análisis, el ¿tú provecho. crees que copa ese análisis? Es decir, es como una venganza, lo estás así. Bueno, de hecho, desde el inicio la lo palabra fue. adecuada creo que es revanchismo. Sí, revanchismo, sí, No, a ver, pero en realidad si vemos cronológicamente, la interpelación fue agendada y convocada antes. Sí. En realidad... Pero como En realidad, consecuencia de no comparecencia a las comisiones. en realidad las acciones del presidente del domingo fueron la consecuencia de esta interpelación. O sea, sí, eso sí es cierto. esto ha tienes ido una razón, cadenita en la que todos han estado no puede ser un participando revanchismo de porque ya este estaba flujo de poder. programado. No, pero entonces, revanchismo yo no dije de eso, sino que la revanchismo de actitud, actitudes las entre preguntas. ellos desde hace mucho atrás, porque han habido despidos de personas parientes de muchos de los diputados, todos lo hemos conocido. Luego de eso, ese llamamiento a los ministros que se hace constante, que yo no digo que esté mal, sino que a lo que yo voy es que no se trata de que los diputados tengan esa verdadera intención de hacer las cosas por hacer bien su trabajo, sino que se trata porque tienen enemistad con el presidente. Entonces, detrás estamos el pueblo, que somos los que estamos observando, y la diferencia es que los diputados tienen una trayectoria que no les ayuda en nada, y por otra parte, yo creo que el presidente está en una posición que, a pesar de lo que hizo, la gente le va a perdonar todo porque creen que cuando llegue ya no se van a dar estos conflictos y creen que cuando llegue va a cumplir las promesas de campaña que en este momento se le impiden. Leonor, tenías la palabra. Ahora, yo sí creo que, bueno, primero recalcar que la interpelación es un proceso, es parte de la responsabilidad de la Asamblea Legislativa, y no nos equivoquemos. En todo caso, el error es que la Asamblea no lo ha hecho en años anteriores, como decía, con la necesidad con la que pudo haber hecho. Porque han habido muchos eventos, por ejemplo, cuando se dio la tregua entre pandillas, que ameritaban que hubiera una interpelación. No obstante, ahora a mí sí me parece que el llamamiento a interpelar, contrario a como está diciendo mucha gente, de que era perder el tiempo, de que solo es revanchismo político, creo que es la Asamblea ejerciendo una de sus funciones y una de sus responsabilidades. Aquí se afectó a más de 1 millón de ciudadanos por 10 días con una crisis de agua que paralizó al país en muchos sentidos. Y creo, como dice Isaac, que esto se hubiera evitado si los funcionarios principales, que fueron los primeros en salir cuando fue la crisis, pero a dar versiones que no eran correctas, respondiendo comunicacionalmente a una crisis que era de administración de agua, si ellos hubieran salido y explicado a la ciudadanía, no estaríamos teniendo que estar participando de un proceso de interpelación. Creo que sobre lo que se ha dado el proceso, concuerdo con mis compañeros, nos falta mucho de ambos lados. Nos faltó mucho de parte de los diputados, de cómo formulan sus preguntas, de cómo se preparan para una interpelación. También hay que tener en consideración que, como tenían tanto tiempo de no hacerlo, no tenían claro cuál es el procedimiento. O sea, por eso yo te mencionaba, en algún momento se perdió la oportunidad de hacer algo interesante. Se desperdició una oportunidad de ejercerla mejor. No obstante, yo creo que siempre volvemos a que los funcionarios públicos que han llegado tampoco han llegado con la voluntad de explicar a la ciudadanía. O sea, porque esa no era una palestra para irte a pelear con los diputados. Me parece que es ellos un buen tampoco punto. han llegado con la voluntad de explicar y de tender puentes. Y si tienen claro, y como tenemos claro todos, que el problema de agua es un problema complejo, era también la oportunidad de interlocutar con los legisladores y decirles: yo necesito esto, aprobame, si necesito esto de una ley, si necesito esto de un préstamo. Que creo yo que sí o sea, es un proceso tedioso, aceptémoslo. Como ciudadanos es bien difícil que uno, para empezar, uno está trabajando, que vea todo el proceso, pero sí creo que hay cosas de contenido que hay que rescatar. No tanto de la interpelación. Yo debo decir que la ministra de Salud me decepcionó más que el de ANDA en esta ocasión, aunque creo que la responsabilidad del evento de la crisis de agua era más de ANDA. Me parece que el presidente de ANDA dio algunos datos importantes sobre cuáles son problemas estructurales y cuáles son problemas grandes que tenemos que atender y que cada vez se van a volver antes de que estalle una crisis como lo que estamos viendo, que la gente ya se está manifestando, está saliendo a la calle por un bien que es de necesidad vital. Por supuesto, ya te doy la palabra, Henry. Solo quiero, y recurriendo un poco a ese elemento de necesidad que tiene la población de saber qué tipo de calidad de agua recibe, y si recibe agua o no, pues ahí tenemos estas protestas que hemos tenido. Ahí vamos a irnos hasta el sector con Roxana Ruiz. Roxana, ¿me escuchas? Nos vamos a ir contigo hasta el sector de la carretera Comalap al Puerto de la Libertad. Roxana, si me escuchas.
Así es, Ernesto, buenos días para ti y a tus panelistas. Exactamente, estamos en el kilómetro 22,5 de la carretera al Puerto de la Libertad y tienen en pantalla un cierre que han realizado habitantes de la colonia El Corralito, jurisdicción de Zaragoza, por falta de agua. Ellos aseguran que tienen 20 días sin el servicio de este líquido y ya cansados de insistirle a la ANDA de que les suministre el servicio, no lo han tenido, así que han decidido cerrar. Quiero mostrarte imágenes de hace unos minutos que grabó nuestro Megadrón para que tengan ustedes magnitud del impacto que ha causado este bloqueo, sobre todo en hora de bastante movilidad vehicular. Ahí pueden observar la congestión que se generó. Hace poquito se habilitó un tercer carril, ya que a ambos sentidos habían sido cerrados, y como pueden ver ustedes a lo lejos, algunos vehículos logran pasar, eso sí, luego de breves confrontaciones con los automovilistas y los manifestantes. Mencionarte nuevamente que esto ha generado bastante congestión vehicular, sobre todo los que vienen del Puerto de la Libertad. Ya pueden pasar, como pueden ver ustedes en la imagen, algunos que van hacia el puerto, pero de hecho la mayor carga vehicular es los que vienen del puerto hacia Santa Tecla. Así la situación en este punto de la carretera al Puerto de la Libertad, y ya en este momento están cerrando también el tercer carril que estaba habilitado, es decir, ambos sentidos, Ernesto, de la carretera al Puerto de la Libertad en el kilómetro 22,5, jurisdicción de Zaragoza, están bloqueados por estos habitantes que están exigiendo a la ANDA. Esto se suma a las problemáticas que ya de todos es conocido que atraviesa la ANDA, pues se suma esto, la falta del suministro de agua potable en las viviendas de Zaragoza. También, Ernesto, nuestro compañero David Cruz ha dado cobertura a otro cierre que se ha dado en la calle Mariona, pero ya nos va a actualizar porque podemos ver en las imágenes que acaban de habilitar hace unos minutos el paso. Adelante, David. A ver, David, ¿nos escuchas? Adelante. Gracias, Roxana. Buenos días a Ernesto, a Tania Pastor, Henry Flores, Leonor Selva e Isaac Ortega, que están en el estudio. Les cuento que acá en calle Amariona ya se habilitó la circulación vehicular. Estuvo 1 hora con 10 minutos bloqueado el paso por los habitantes de la colonia de Santa Rita 1, 2 y 3 por la falta de agua. Vino un representante de ANDA y les prometió que a las 8 de la mañana les van a garantizar el suministro de agua a través de ANDA, y los habitantes por eso decidieron suspender este bloqueo. Pero si no les garantizan el restablecimiento del agua, han anunciado que en las próximas horas o en los próximos días volverán a bloquear este paso vehicular. Lo que sí se provocó a causa de la protesta es eso que ustedes tienen en pantalla, un tráfico vehicular color de hormiga el que se vive en este lugar. Así que si usted está viendo Diálogo con Ernesto López y piensa salir de casa, busque rutas alternas y evite la congestión vehicular. Este es el reporte que tengo desde acá, calle Amariona, frente a Ciudad Corinto. Regreso la señal hasta el estudio, Ernesto. Bien, muchas gracias, David. Gracias también a Roxana. Hay algo que siempre despierta curiosidad preguntarle, y quería hacerlo precisamente con Roxana. No sé si te encuentras todavía, Roxana, y creo, perdón un poco, pero esto que estamos viendo suma al análisis que ustedes van a tener que hacer, sobre todo por lo que en su momento yo mencionaba. Si no se resuelve este problema hoy, si se está postergando siempre, va a ser explosivo más en un futuro cercano. Veamos, Roxana, si me escucha, el punto es, estando la policía ahí, estando la autoridad, ¿qué pasa con el papel de la autoridad? Porque igual, mi derecho termina o comienza, me ayudas tú, Tania, donde comienza el otro, ¿verdad? Entonces, ellos tienen derecho a protestar y me parece que excelente, está bien, pero también los otros tienen derecho a pasar y a no estar obstruyéndole porque tienen compromisos de trabajo, de escuela, lo que sea. No sé si me escuchas, Roxana. Así es, Ernesto, tal como tú lo mencionabas, la policía vino 15 minutos después del bloqueo en esta zona de la carretera al Puerto de la Libertad, trató de mediar para que pudieran despejar ambas, en primer lugar en el sentido que venía del Puerto de la Libertad hacia Santa Tecla, pero en lugar de que habilitaran, pues cerraron el otro sentido que va hacia el Puerto de la Libertad, y ahí queda entredicho pues lo que tú dices, el derecho de manifestarse con el derecho también, como ellos decían, no nos escuchan. Hemos hecho reiterados llamados a la ANDA, no nos resuelve, e incluso hacían la broma, bueno, al menos en algunos lugares llega agua potable que no es
apta para el consumo, pero al menos logran lavar, logran hacer el aseo personal, y aquí ni eso nos decían. Entonces, con base a eso, ellos justifican la medida de cierre, pedían disculpas a los automovilistas, pero aquí al final salen afectados todos, tanto los salvadoreños que van hacia sus destinos a trabajar, porque algunos les descuentan también, Ernesto, si por llegan supuesto, tarde. Sí, así lo es, Roxana. La verdad que esa es una de las cosas que creo que debería de considerarse a la hora de una protesta, porque me parece válido, ¿no? Pero el punto es que hay mucha gente que va al trabajo, mucha gente que va con los niños a la escuela, y ellos tienen derecho a tener, digamos, qué responsabilidad tienen sobre ello. Pues esa es la gran pregunta. Roxana, Ernesto, gracias. Sí, perdón. Sumado también, no solo los que van a trabajar, también observábamos padres de familia con sus niños hacia las escuelas, hacia los colegios, e incluso algunas personas a pasar consulta. Así es, Roxana, te agradezco muchísimo. Bueno, ahí están las cosas, vean, ese es el problema. Y digo problema porque lo tenemos hoy en día, pero este es un problema de historia. Y yo creo que algo le faltó a ustedes sumar en el análisis y plantear de que el problema del agua que se tiene hoy en día es producto de la factura histórica que le está pasando a este país, porque es una institución que también ha estado letargada, politizada y saqueada, porque ahí están los grandes, no es un invento mío, si en el final, en el pasado ha sido ocupada para sacar dinero en forma de corrupción. Como te comentaba, esto ya sabemos que viene de problemas de historia. gobiernos anteriores, el problema histórico, como dicen. Pero otra vez volvemos al tema. ¿Qué está haciendo este gobierno para solucionar eso? Dicen, no, es que nosotros no podemos solucionar en 8 meses lo que no se resolvió en 30. Pero tampoco estamos viendo que se están tomando las medidas preventivas o para poder solucionar esta situación. E incluso he escuchado muchos comentarios amparados en la donación de China para poder venir. Vamos a esperar hasta que venga China para resolver el problema. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que estar viendo. Sí, yo creo que es correcto, es bueno lo que hemos estado viendo en la Asamblea Legislativa y el hecho de que la gente pueda conocer lo que está pasando en nuestro país. La interpelación es algo constitucional, legal, pero creo yo que ha sido mal utilizada. Hemos visto lo más parecido a un circo político. Yo siempre veo Netflix los fines de semana, ahora dejamos de ver Netflix. Nunca había visto el canal legislativo y ahora tuvimos la oportunidad de ver el canal legislativo. Pero yo sí creo que es lo más parecido a un juicio. En un juicio el juez no puede ser juez y parte. En este caso, los diputados creo yo que deberían de apartarse del problema porque ellos mismos han sido parte del problema. No fue interpelado Fortín, no fue interpelado Perla en su momento, y como ya decíamos, este problema del agua viene desde hace más de 30 años, desde hace más de 40 años. Yo quería destacar el hecho de que habían preguntas que estaban mal redactadas y que no tenían un sentido político. En teoría habían 10, pero cada ítem llevaba de 3 hasta 4 preguntas. Pero quiero destacar algunas. Por ejemplo, había una que decía: ¿está consciente, ministro, que esto le generó una crisis? O sea, eran preguntas que no tenían un valor técnico. Habían otras por las cuales han salido memes. Se hicieron estudios bioquímicos del agua y decían algunos estudiosos de la salud que no se le pueden hacer estudios bioquímicos al agua. Y hay una pregunta que en lo personal también me parece que estaba fuera de lugar, y es el hecho de que le preguntaban al diputado, no era una pregunta, sino que era una afirmación, si estaba consciente de que habían tenido una participación incapaz para resolver el problema del agua. No era una pregunta, estaban haciendo una afirmación y que llegaba, desde mi punto de vista, incluso a la falta de respeto, porque no había una valoración técnica en esa aseveración. Yo sí creo que es bueno que los funcionarios públicos hayan llegado a la Asamblea Legislativa. Creo que es valiente pasar horas frente a los diputados, que la mayoría no estaban haciendo preguntas técnicas, con lo cual los salvadoreños pudiésemos tener claro qué es lo que está pasando con el tema del agua, pero sí ha habido un exceso en la forma de cómo se ha interpelado a los diputados. Creo que ha habido bastante gasto de recurso público, energía eléctrica, tiempo. Hay funcionarios que en vez de estar trabajando
A mí me parece también que algunos funcionarios no deberían haber llegado a la asamblea, pero entiendo que era por apoyar a los funcionarios, pero ellos descuidaron sus funciones sábado, lunes, martes, por estar participando en esta interpelación. No habían argumentos técnicos y al final, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Nada más una recomendación para que el presidente los pueda destituir o no. El presidente de la República es algo que difícilmente va a pasar. La ley del agua y la ley de pensiones... ¿Por qué difícilmente va a pasar? Bueno, porque si le recomiendan los diputados al presidente de la República destituya al presidente de ANDA, no creo que lo vaya a hacer. Pero si lo hace con fundamento, debería de hacerlo. Pensaría yo, si se dan los verdaderos fundamentos. Lo que pasa es que si le preguntas a la ministra, mire, ¿y cuáles son las leyes que aprobaron en los últimos 10 años? Y yo leía la pregunta otra vez, pero sí se dan cuenta que lo está preguntando y que en los últimos 10 años usted estuvo gobernando también con su partido en el gobierno central, ¿verdad? Entonces, esa es una de las respuestas que daba, por ejemplo, el presidente de ANDA, de que él estaba tratando de resolver un problema histórico que se había venido desde la época de Carlos Perla, Fortín, incluso hablaban de una titularización que se hizo en el gobierno pasado y que sirvió para hacer pagos de cuentas corrientes. En fin, yo creo que fue bueno el hecho de que la gente se dio cuenta, primero, para qué sirve una interpelación, que es constitucional, pero así como también cuando hay una denuncia en la fiscalía y no hay prueba evidente o no hay lugar, pues simplemente se archive ya. Entonces ellos pudieron hacerlo, pero no lo hicieron. Pasaron sábado, pasaron lunes, domingo, a lo mejor preparándose para las preguntas, que no eran preguntas, eran más acusaciones. Como decían los colegas, hubo un momento en que incluso se pusieron a reír. Ha habido literalmente un circo legislativo. Sí es bueno que se dé este tipo de espacios porque refleja lo democrático que estamos viviendo en nuestro país, pero estamos desaprovechando la oportunidad, y en este caso los diputados, para abordar temas tan importantes como la ley del agua. En 3 días se pudo haber discutido de una manera tan emocionante como ellos estaban el tema del agua. Esto ya lleva más de 10 años y no se resuelve el tema del agua porque no hay una ley del agua. Pudiesen haber llamado sábado, domingo, lunes a organizaciones, a funcionarios, a expertos nacionales e internacionales para que den una valoración técnica, científica de cómo se puede resolver el tema del agua. Y luego en el tema de pensiones igual. Yo creo que se ha desperdiciado una oportunidad histórica para abordar temas que de verdad importan. Yo pienso que quizás a Mario Ponce sí le faltó un poquito en la dirección, porque en realidad si él es el árbitro que va a estar mediando entre los interpelados y los que van a estar interpelando, quizás debió de hacer una investigación un poco más responsable, sin querer acusarlo de nada, pero me parece que sí quedó debiendo, es decir, mantuvo el orden, pero no mantuvo el orden más de una manera más diligente, porque en realidad había tipos de preguntas que ya se sabe que a nivel internacional hay tipos de preguntas que no se deben de hacer, hay una metodología que seguir a través de de la forma en la que se contesta, en la que se pregunta, en la que se repregunta y en la que se vuelve a contestar. No solamente es controlar los tiempos, sino que es además controlar el contenido de las preguntas y el contenido de las respuestas, el respeto mutuo y sobre todo el decoro, porque esa es una de las reglas principales en este tipo de actos. Y qué bueno, porque en El Salvador, en lo que va del año, hemos visto interpelaciones, hemos visto el contenido de las insurrecciones, hemos visto el contenido del llamamiento del Consejo de Ministros a la Asamblea. Es decir, hemos visto bastante de lo que contiene nuestra democracia y creo que es momento de reflexión también. Es que mira, hay una pregunta, por ejemplo, le hacían una pregunta los diputados. ¿Está consciente, ministra, que se generó una crisis de salud pública? Eso es como que el padre le diga al niño que quebró el vaso: hijo, ¿quebraste el vaso, sí o no? Pues es obvio que lo quebró. Entonces yo creo que no habían preguntas técnicas y bien fundamentadas. Al final esto es como que... Pero la pregunta decía que si estaba consciente que generó una crisis de salud. Ella. Yo creo que al final volvemos al tema de que no hubo tienen tantos asesores y nadie les pudo asesorar de que hubiera calidad y tecnicismo en las preguntas. O sea, hay unas preguntas que yo digo... No le veo la razón porque la interpelación hubiese funcionado si se hubiese hecho un cuestionario de calidad. Ok, levantamos esos elementos. Voy a hacer una pausa para ajustarnos bien en el tiempo. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Aprovecho a ustedes también para invitarlos
a que me acompañen ahora a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. En el transcurso de la mañana, sin duda alguna, van a haber más elementos que se van a generar a esos debates coyunturales de país. Ahí estará con nosotros Claudia Ortiz, Erika Saldaña y por supuesto también tú estás ahí, ¿verdad, Tania? Con nosotros. Hoy a las 6 de la tarde, sintoniza en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Interesante temas que vamos a tener desde luego una vez ampliado con relación a la coyuntura y la agenda de país. Nos vamos a la pausa, 7-5 minutos. Gracias por sintonizarnos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces ahora a ver el tráfico por nuestra ciudad capital. Recuerde usted, inconvenientes en el sector de carretera al Puerto de la Libertad. Ya el sector de Soyapango ya está bastante aliviado. En el sector de Mariona, como lo vimos. Así es que veamos ahora qué tenemos acá en San Salvador. Vámonos al Monumento al Salvador del Mundo para tomar como referencia lo que pueda tener usted en la avenida Manuel Enrique Araujo. Pues tenemos ahí la mejor vista para colocar este punto de encuentro y de conexión con estas arterias, Paseo General Escalón y el resto, pues vemos que está prácticamente una muy buena circulación a esta hora de la mañana. Gracias a Sistema Fede Crédito, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. A ver, sigan el debate. Estaba bien el debate. Estábamos hablando que estaban en la interpelación y llegaban algunos funcionarios a asesorarlos. Y por ahí hubo una polémica, por ejemplo, que a Mario Durán no lo dejaron estar como asesor. Entonces ¿por qué no dejaron al ministro de Gobernación? En teoría porque según los artículos en los que se amparan tienen que estar asesores y no tiene que estar un ministro. O sea, si están interpelando a un ministro, puede estar él, según el artículo, con sus asesores, pero no otro ministro. En el caso de Carolina Recinos, como es comisionada presidencial, no es ministra, sí la dejaron en una calidad de asesora. Pero las preguntas... Dice asesores. Sí, asesores. Entonces, las valoraciones que estaban haciendo los diputados, las preguntas eran políticas. Entonces, algunas respuestas evidentemente tendrían que ser políticas, como por ejemplo que el problema del agua no viene de ahora, sino que viene de antes. Ahora, yo sí quiero destacar a la interpelación que se le hizo a la ministra de Salud, y a mí sí me parece que fueron respuestas muy técnicas. Yo creo que ella fue muy elocuente. Y todas sus respuestas, la mayoría no eran políticas, eran respuestas técnicas. Creo yo que hubo una intencionalidad de confundirla, de hacer que tropezara, y ella tuvo bastante paciencia. Yo creo que ha sido un buen ejercicio que hemos visto la ciudadanía, que se desperdició porque se pudieron haber hecho algunas preguntas cuyo sentido fuera buscarle una solución al problema. Y qué mejor que teniendo ahí a los que en teoría han estado en el problema, en este caso la ministra de Salud y el presidente de ANDA. Yo creo que la oportunidad no está perdida y nuevamente ese es el llamado. O sea, pasemos de esta interpelación que tiene que cerrarse con un recomendable, pero lo que estamos viendo esta mañana solo se va a agudizar. La crisis del agua solo se va a volver más aguda y es momento de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo dejen de lado la politización del tema y se sienten a dar una solución que va a ser larga, que también lo sabemos los ciudadanos, que va a ser larga, que va a tener costos, que va a requerir endeudamiento, que también va a requerir, como decía el presidente en su discurso inicial, que es una realidad, o sea, va a requerir revisar el pliego tarifario. O sea, va a requerir inversiones grandes que nos van a incomodar por cierto. A ver, pero los costos políticos no son sencillos para quien tome una decisión.
Si tú te recuerdas lo explosivo que fue hoy en el gobierno anterior, creo que hubo una variable en eso, ¿no? Pero igual de explosiva va a ser cuando una crisis que ahorita está latente, que sabemos que viene, explote, va a ser igual de explosivo. O sea, en algún momento tenemos que dejar de pasar la papa caliente a ver a quién, o sea, y ver la bomba a quién le explota. Sí, es un problema integral en donde todos... Hay que dejar de echar la culpa al pasado y ver cómo se soluciona. Miren, hay algo que a mí sí me preocupa y que los diputados no lo están retomando y se los ha dicho el presidente de ANDA. Un buen servicio de agua exigiría producir 6 metros cúbicos por segundo. Y dice el presidente de ANDA que actualmente ellos tienen la capacidad de producir menos de la mitad de eso, 2.3 de cúbicos por segundo. Y que en la planta de Las Pavas esa agua ya no es bebible. Y viene a confirmar que en efecto ha habido y hay una crisis del agua. Inmediatamente yo creo que al escuchar esas declaraciones, los diputados de la Asamblea Legislativa lo que deberían de hacer es activar una comisión de urgencia para analizar eso. Lo estamos viendo un día después, casualmente, después que han habido estas interpelaciones contra el presidente de ANDA, la gente quejándose, cerrando las calles. Escuchaba yo las declaraciones que tienen un mes que no les ha caído el agua aquí por el lado de Mexicanos. La gente allá en el Puerto de la Libertad, en el Gran San Salvador, en la zona de Altavista. O sea, sí hay que reconocer que hay un problema de agua, que no es de ahora, que viene de antes. Al escuchar estas declaraciones, lo que tienen que hacer los diputados es activar inmediatamente una comisión especial, llamar si es posible. Una pregunta muy interesante que alguien está haciendo. Miren, esta es una pregunta para ustedes, para debatirla. ¿Realmente mostraron los funcionarios capacidad para ejercer el cargo? A eso iba yo. En cuanto al nivel de toda la dinámica, se puede evidenciar, vaya, como diputado pudieron haber evidenciado un poco más si estaban o no aptos para el cargo, en el sentido que, vaya, se hayan identificado todas estas problemáticas que han tenido, que hemos tenido en el país desde hace muchísimos años, que si la planta potabilizadora no potabiliza, que si no es suficiente para suministrar agua a todo el país, y están identificados los problemas, y yo creo que es algo que no se le ha hecho frente en todas las administraciones anteriores. Pero entonces, ¿cómo se podía verificar si la persona que está sentada ahí verdaderamente está interesada en resolver el problema que ya está identificado y si puede tener más participación? Y eso se ve en la parte de la propuesta que hacen del presupuesto general de la nación para paliar o para comenzar a modificar todas estas falencias que se tienen. Entonces, por ahí se hubieran ido mejor los diputados en el cuestionamiento. Vaya, sí, nosotros estamos conscientes como diputados, como parlamentarios, que este es un problema histórico, que este es un problema en el que incluso nosotros tenemos que ver, que es un problema de todos los salvadoreños. Entonces, ¿cómo usted está haciéndole frente a este problema? ¿Cómo usted propone resolver este problema? ¿Cómo usted ya dio señales que lo quiere resolver a través de su propuesta en el planteamiento de su presupuesto para trabajo de ANDA? Entonces, ahí hubieran entrado a analizar si realmente el presupuesto está diseñado para intentar paliar este sistema. Porque si no es así, porque dar una respuesta que no me corresponde a mí, corresponde al otro. No se trata de ir a decir eso, ni tampoco de decir en un momento de crisis no hay crisis, porque engañar a la gente, yo siempre lo he cuestionado y está muy mal. La gente tiene derecho a saber qué es lo que realmente está pasando. He visto una postura tuya bien ecuánime, muy crítica cuando es de criticar lo que se está haciendo, ¿no? Por lo menos a mí sí me molestó bastante que cuando se dio el problema de la crisis o del choque que suscitó lo de la insurrección, a mí me molestó bastante, por ejemplo, que la comisionada presidencial apareciera diciendo, uno, que esa era una situación normal, y dos, que no había choque entre que no había crisis. Entonces, que no había crisis. Es decir, ¿cómo le vamos a decir a la gente, miren, esto es normal cuando nunca lo habíamos visto muchísimos salvadoreños? ¿Y cómo le vamos a decir a la gente no hay choque cuando el choque es evidente y es evidente desde hace mucho? Entonces, eso fue precisamente lo que generó estas interpelaciones, porque recordemos que el presidente les hizo un llamado de atención bastante severo a estos dos funcionarios por el hecho de haberle mentido a la población. Entonces yo creo que está justificado. Lo que tenemos que ver es, ¿en realidad están capacitados o no? Y en realidad han tenido el tiempo suficiente, que solo son 8 meses, para entrarle a este problema. Yo pienso que todavía estamos en tiempo de medición para definir están o no están. Es bien difícil medir esa respuesta, porque esto es como jugar un partido de fútbol sin árbitro. En este caso, ¿cuál sería el árbitro? La ley. Pero ¿cómo podemos decir dónde están las facultades del Ministerio de Salud? Que
los diputados dicen que le echaba la culpa al de Andy y viceversa, si no hay una ley del agua. No, pero eso sí ya está. Sí, pero hay un reglamento técnico salvadoreño. Hay reglamentos, hay muchos. Pero ¿cómo podemos decir hasta dónde llegan las competencias si no hay una ley general de agua? Diferente es que hubiese una ley general de agua y le dé competencias específicas al Ministerio de Salud, a otras instituciones. Yo estoy en desacuerdo porque ya hay leyes, ya hay leyes que están claras. Sí, hay reglamentos que establecen responsabilidad. El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de medir la calidad del agua que llega al consumidor final. Todo el proceso antes, desde que está en las plantas, desde que se está procesando y cuando se está distribuyendo, es responsabilidad de ANDA velar por la calidad y las mediciones de calidad de salud. Los estándares, como el Ministerio de Salud, es el garante, es el regente de los temas de sanidad y calidad, ellos también tienen que emitir esas directrices. O sea, las responsabilidades están claras. Probablemente lo que no está haciendo es o no hay coordinación o no se están ejerciendo esas atribuciones adecuadamente. Sí, pero mira, yo creo que, sí, yo estoy de acuerdo que falta una ley de agua, pero también la población tiene que estar consciente. Ni solo la ley de agua resuelve la situación, ni solo administración resuelve la situación. Y aquí yo veía un tuit que decía, bueno, ya no quiero ver tantas quejas, quiero ver soluciones. Hay soluciones. Por ejemplo, aquí nunca se ha pensado, nosotros tenemos un invierno largo, tenemos que buscar en métodos de aprovechamiento de las aguas lluvias, la descentralización, porque, ojo, nosotros le seguimos reclamando a ANDA cuando seguimos pensando en un esquema de que haya una sola empresa que centrifique y distribuye el agua a todo el país, cuando en otros países hay mecanismos de descentralización, gestión comunitaria de agua, que cada municipio, que cada comunidad se le capacite y se le dé las herramientas y el sistema para que ellos sean gestores de sus propios pozos, de sus propias aguas. O sea, hay un montón de alternativas que no solo dependen de ANDA, pero de nuevo se trata de que el sistema político deje de manipular el tema, deja de tenerle miedo, asuma el costo político y asuma los réditos, porque es que la gente piensa, los políticos solo piensan que ay, qué difícil el tema, nos puede causar un problema en una elección. Yo le garantizo que si usted le resuelve el problema de agua, usted va a tener réditos electorales y políticos en abundancia. Pero mira, si por ejemplo quisieras deducir responsabilidades, sí es cierto, hay un reglamento técnico salvadoreño, pero una ley general de aguas te garantizaría deducir responsabilidades, por ejemplo, por el mal manejo, en teoría. Porque aquí recordemos que no solo ANDA es la única empresa administradora de aguas, hay muchas, hay alcaldías que administran aguas, hay juntas de aguas, hay empresas privadas que administran el agua y muchas que se hacen ricas incluso. Entonces, yo sí creo que es necesario una ley general de agua. Hemos desaprovechado la oportunidad para que los diputados puedan legislar sobre lo que realmente importa. Claro está, eso no es excusa para que los funcionarios públicos, para que la institucionalidad resuelva este problema, pero yo sí creo que no solo es responsabilidad de las actuales instituciones, sino de lo que se ha venido viendo históricamente y los diputados pudiesen haber tenido una gran oportunidad. Pero también es responsabilidad, para eso se elige un gobierno, para que te resuelva los problemas, ¿verdad? Claro. También es responsabilidad. Ya decía también el ministro ayer hay que tener o sea, no sé quién es responsable de la producción y quién es responsable del control de calidad. Estoy de acuerdo. Y yo lo mencioné desde un principio, si este problema viene de historia, y una historia que ahora nos está pasando la cuenta, y la cuenta desde el punto de vista de cómo está la situación, pero más adelante pronostican los especialistas, ¿verdad?, que la situación puede ser mucho más catastrófica, ¿no? Sobre todo porque el factor agua puede llegar a generar hasta guerras, pues Dios no lo quiera. Por eso mismo, ahora, y perdón que insista, por eso mismo es que los diputados han desaprovechado la oportunidad de empezar a debatir sobre este tema, porque es grave. Claro. Es como que te regalen un vehículo y yo sé que la caja automática no sirve y en 4 días me vas a decir se me arruinó el vehículo. No, sabemos, y yo sabía, sabemos que detrás de todo eso hay una moral también incompleta, ¿verdad? Si lo vemos desde ese ángulo, una moral incompleta, sobre todo porque hasta la fecha ya debería de estar una ley aprobada, ¿verdad?, del agua que tenga por objeto garantizar todo ese proceso de distribución, de garantía y de acceso, que es un derecho, que es un derecho. Porque ¿qué pasa ahora en día con estas conclusiones a las que se llegó en este proceso de interpelación? Bueno, creo que un funcionario dijo, bueno, no es recomendable el agua tomarla. Y entonces, ¿y la población que la consume?
Pues yo recuerdo Pero que cada todo vez esto, que se han hecho exámenes ha salido Fíjate así que el agua. Ernesto, Nunca saludos lo a había don, sentido. saludos a don Ezequiel Granado. Ernesto, en la cima de San Bartolo, 2 pasajes sur, tenemos semanas que no nos cae agua. Llamamos las pipas y dicen ya lo reporto para que lleguen, y hasta aquí a donde están las pipas y tus panelistas como que están igual, ¿no? O sea... No, de hecho, fíjate que en zonas de Santa Tecla, Merliot, hubo en el fin de semana reportes de que todavía salía un poquito sucia el agua. Entonces, esto, bueno, a mí el agosto o julio del año pasado, 2019, me reportaron esa situación unas comunidades de Santa Tecla, y desde entonces viene esa situación. Ahora, a pesar de lo que ha pasado, todavía seguimos viendo ese tipo de servicio. Entonces, aquí es donde vemos la emergencia, porque sí es una emergencia, es una situación urgente la que se tiene que resolver, porque no es posible que la ciudadanía siga recibiendo ese servicio así. Claro, fíjate que no me gusta cerrar los temas sin que antes haya una especie de conclusión recomendatoria, porque no se trata de hacer ajusticiamiento en programas como estos, yo no soy de ello, pero sí me gusta señalar, cuestionar, pero también aportar. Y me gustaría irme a la pausa, cuando regrese un poco las conclusiones recomendatorias que ustedes pueden dar para que de alguna manera el problema... Aparte de las recomendaciones que van a hacer los diputados. Realmente no lo sé, pero esa es parte de la libertad democrática en la que hay en este programa. Y luego pasamos a los otros temas que también tenemos sobre la mesa. ¿Les parece? Me voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. A usted gracias mil por participar a través de los mensajes. Recuerde, en la cuenta en Twitter, @diálogo21, usted puede opinar breve, corto, y va a salir en la pantalla inferior de sus pantallas, así con fotografía, y eso es lo importante. Por eso queremos interactuar con ustedes. Háganlo cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ya puedes encontrar el Supercemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Bueno, ahí está precisamente una buena opción a la hora de construir. Recuerde, Cemento Regional, un producto premium 100% nacional con calidad internacional. Cemento Regional llegó para quedarse. Y continuamos desde luego en nuestro análisis político sobre los últimos acontecimientos que han estado marcando la pauta legislativa, especialmente con este proceso de interpelación que finalizó el día de ayer, donde el tema de si es recomendable consumir agua, pues ya lo dijo el presidente Frederick Benítez, no recomienda tomar agua del chorro, pero dice que esto no implica que esté contaminada o no sea apta para el consumo. Ahí eso es un punto digamos, cúspide de lo que se logró obtener de las intervenciones que se generaron, por un lado. Por otro lado, a quién corresponde verdaderamente tener esa responsabilidad de avalar el saneamiento y la calidad del agua, si es el Ministerio de Salud o en este caso a la Presidencia de ANDA. El análisis concluyente y recomendatorio para pasar a otros temas. Bueno, a ver, 30 segundos el agua tienen, como derecho fundamental humano que es y que se está reconociendo, ya se ha reconocido jurisprudencialmente, en realidad la obligación del Estado es cumplirle y garantizarle de forma progresiva el abastecimiento del agua potable a toda la ciudadanía salvadoreña, y el agua también, como lo dije, potable y a toda la ciudadanía. Entonces, ese cumplimiento progresivo y gradual es el que se tiene que empezar a dar. No solamente con la ley del agua va a garantizar que está la ley, pero darle cumplimiento es otro dinero totalmente. Y me gusta la actitud que se ha tomado en relación a ver el problema como un asunto que necesita una solución integral. Y cuando digo integral, aquí es que todos los actores tienen que ver y que aportar. Ya decía el ministro de Medio Ambiente el día de ayer que van a empezar a hacer la reforestación para el tema de lo de la cuenca. Sí. Hay que ver en este programa estuvo, por cierto, correcto, hablando de ese tema. El
el río Lempa ya viene contaminado. Hay leyes, hay normas técnicas que todavía no regulan la cantidad de presencia permitida de metales en diversos tipos de cuerpos receptores, el agua incluido. Solamente tenemos para aguas residuales en plomo, por ejemplo. Y en ese sentido, cada una de las instituciones que va a aportar, la Asamblea puede hacer la ley del agua y sentarse a discutir seriamente el tema. Los demás ministros ver qué aportan, y la gente tenemos que cuidar del medio ambiente también. Isaac, 30 segundos. Eso, lo último que estaba diciendo Tania, la importancia de invertir en el medio ambiente. Sí. Recordemos que los bosques cafetaleros son sumamente importantes, el 70%. El 70% puede producir los bosques cafetaleros en producción de agua. Es un llamado también para que retomemos ese tema. Nuestro país es caficultor por naturaleza, pues, ¿verdad? Claro. Y al mismo tiempo aprovechamos en construir una política pública en términos de medio ambiente. Pues, ¿cómo quisiéramos tener el sistema de Costa Rica? En Costa Rica el agua sí es potable. Sí. Bebible, perdón. Bebible, ¿no? Precisamente, yo creo que hay que repensar cómo crecemos económicamente, cómo gestionamos el agua. Hay que repensarla porque, como dice Tania, la calidad del agua probablemente es responsabilidad de las personas que ahorita están siendo interpeladas, y sobre todo con respecto a la crisis. Pero el problema de agua involucra desde medio ambiente, desde cómo crecemos urbanamente, o sea, las aprobaciones de préstamos, de cómo se va desarrollando el país y las ciudades. Los edificios. Nosotros como ciudadanos, ¿qué uso le damos al agua? ¿Cómo lo desperdiciamos? ¿Cómo a veces nosotros arruinamos las tuberías y los contadores de agua para ahorrarnos unos centavitos? O sea, esto va a requerir el empuje de todos, va a requerir una ley de agua, pero también mejores prácticas de consumo de nuestra parte y de parte de las empresas, pero también mejores prácticas de administración y pensar en nuevos sistemas de cómo aprovechar agua, lluvias, una perspectiva, yo creo, más descentralizada, creo que es clave. O sea, nosotros tenemos un solo gran río, pero creo que las comunidades, las municipalidades tienen que pensar en ser autosostenibles y no depender de una institución centralizada como ANDA. Ok, Henry. Yo sacaría 3 conclusiones. Una, está bien que sean interpelaciones, pero que estas no se conviertan en circos legislativos, más bien que sean productivas. 2, es urgente que se active la comisión para buscar la aprobación de la Ley General de Agua, que si bien es cierto, a lo mejor no resolvería un 100% el problema, pero sí abonaría muchísimo. Y sin privatización. Y sin privatización, por supuesto. Y número 3, esto nos ha enseñado que no se pueden resolver los problemas estructurales del país y fundamentales como el agua y la seguridad trabajando de manera aislada los poderes. Yo sí recomendaría que los diputados y el gobierno pudiesen, en la medida de lo posible, formar una comisión y viendo el interés que tienen los diputados, que se les llame o viceversa y que se puedan construir juntos recomendaciones, soluciones, que se contraten a los mejores estudiosos para que se pueda buscarle una solución a este problema. Una mesa entre gobierno y diputados. No confío en el fiscal general de la República, sostiene el doctor Norman Quijano. Me voy a la pausa, regreso para que nos quedemos ampliando con el análisis que este tema tiene. El fiscal le responde, no le dice, no se confunda, diputado Norman Quijano, no busco ni me interesa su confianza, mi agenda es la justicia. Otro tema que vamos a analizar después de esta pausa comercial. Regresamos con el análisis de este tema que nos va a dar mucho tiempo también para analizarlo y ponerlo en el contexto de esta solicitud que hizo el pasado 27 de enero, si no mal lo recuerdo, la Fiscalía, en la que solicitó precisamente a la Asamblea Legislativa un antejuicio y desafuero contra el diputado doctor Norman Quijano, ¿verdad?, para poder procesarlo por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Esto enmarcado en la investigación que se ha hecho en torno a las negociaciones que tienen políticos y grupos delincuenciales en el país. Vamos a la pausa. Ya puedes encontrar el Supercemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Cabe destacar e invitarles a ustedes a que no se pierdan todos los miércoles el análisis político a mediados de la semana en La Voz de la Nueva Generación con nuestros invitados de manera permanente. Recuerden los días miércoles, no se lo pierda. Aquí están Isaac Ortega, Leonor Selva, Henry Flores y también Tania Pastor. A ver, hay quienes sostienen que este proceso de interpelación de alguna manera viene a atrasar un poco la agenda legislativa con relación a varios temas importantes. Uno de ellos es el proceso de antejuicio que en su momento fue solicitado el 27 de enero por la Fiscalía a la Asamblea Legislativa contra el doctor Norman Quijano. Tenemos también ahí ahora la decisión del presidente de la República de vetar por segunda vez el voto en el exterior, para lo cual ahora por lo cual ahora la Asamblea Legislativa no sé cómo va a hacer para correr, porque tiene hasta el 27 de este mes para hacer esos ajustes pertinentes con relación a este tema. Pero si quieren por otro lado voy a sumar para que vean cómo hay trabajo, ¿verdad? Sí. Por otro lado también está la fecha Ley de reconciliación. Sí, la 28. fecha cúspide, plazo que ha dado la Sala de lo Constitucional para que el 28 se tenga una ley de reconciliación nacional. En fin, hay tantas cosas que hacer. No confío en el fiscal general de la República, sostiene el doctor Norman Quijano. El fiscal le responde: no se confunda, diputado Quijano, ¿verdad? No busco ni me interesa su confianza, le dijo. Veamos un poco el reporte para ponerle en el análisis de ustedes. Porque no tengo plena confianza en la justicia de mi país. A mí me están sometiendo a un antejuicio por una decisión de Casa Presidencial donde el fiscal lastimosamente se ha prestado para esta conjura. Lastimosamente el fiscal no ha tenido la entereza de enfrentar esta situación y decir: aquí no hay lugar. Yo soy inocente y lo voy a reiterar, y por eso quiero en el Pleno defenderme. No confío, lo digo con toda claridad, no confío en el fiscal general de la República, y sí, porque no tengo... Ahí está. Vean, después le responde, ese es el tweet, cuando le dijo no confío, ¿verdad? Yo cuando veo tweets como esos, yo digo, wow, ese es el fiscal que queremos, ¿verdad? Pero luego nos damos cuenta de las acciones que contradicen un poco los hechos y un poco el desencanto viene detrás. No, pero eso es contundente, ¿no? No, pero también fue contundente cuando le contestó al juez Godofredo Salazar diciéndole de que Fiscalía no había solicitado que se estipulara la prueba documental y de videos en el juicio de la operación Cuscatlán. ¿Y qué pasó? Al día siguiente lo desmintió el juez diciendo que el 7 de octubre habían solicitado como Fiscalía la estipulación de toda la prueba, incluidas los videos. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de conclusión? Él tiene toda la voluntad de ser tan contundente, o quizás de hacer bien las cosas, pero detrás hay gente que le están mal informando, porque en realidad eso fue una muy mala información de parte de sus fiscales. Entonces, uno ya no... y después pasó algo similar. Él habló con tanta contundencia y yo terminé creyéndole, porque en realidad uno no solamente le cree, sino que quiere creer por la esperanza de que las cosas van a funcionar bien, pero te das cuenta que el discurso es uno y las acciones son otras. ¿Y por qué lo digo? Porque esta contundencia que está teniendo el fiscal general de la República con Norman Quijano no la vimos con todos los procesados políticos en el tema de las negociaciones con pandillas. Ahí vimos una violación directa al artículo 3 de la Constitución en cuanto al trato igual ante la ley de todas las personas y sobre todo de los procesados. ¿Por qué a esos les pidió medidas sustitutivas a la detención provisional y por qué una semana después, por ejemplo, manda a detener a empleados de la Corte de Cuentas de la República por haber falseado informes en relación al caso del Chaparral? Es decir, ¿era más grave este caso que aquel, o por qué estos no tuvieron la misma oportunidad legal y constitucional y procesal de demostrar que están arraigados? Si es que yo no estoy en contra de que se les otorguen medidas sustitutivas, si tienen arraigo familiar, y yo creo que pongo el caso del ejemplo, o el ejemplo del alcalde Mason, que es el más típico, porque es fácil ver que el señor está arraigado. Por donde le miren tiene un trabajo estable, tiene una familia estable, tiene un hogar estable, por donde le vean está arraigado. Pero y estas personas también pueden estar arraigadas, y ese trato desigual es el que yo critico mucho, porque no está siendo parejo en ese trato a la ley. El desafuero es algo que debió haber solicitado muchísimo antes, y primero debió promoverse la acción judicial contra las demás personas, y por último el desafuero. Me parece bien que el fiscal general esté
dando mensajes. Desde mi punto de vista, creo que sí se ha atrevido a tocar a aquellos poderes políticos, porque cuando se nombró al fiscal general se especuló que iba a favorecer a ciertos grupos. Entonces, cuando tú ves al fiscal general que está haciendo investigación contra líderes y sectores poderosos, específicamente de la derecha, uno dice, bueno, hay mensajes esperanzadores, como dice Tania, y yo sí le daría el beneficio de la duda. Ahora bien, en el caso de Norman Quijano, lo que está haciendo prácticamente es evadir la justicia y ha hecho de la Asamblea su lugar de refugio. La única diferencia de Mauricio Funes es que Mauricio Funes ha hecho su lugar de refugio Nicaragua, apoyado por el presidente de ese país, y en este caso Norman está escudándose en su fuero constitucional con sus colegas. A mí me parece irónico que él dice de que no confía en el fiscal general, pero ese mismo día dice, yo confío en mi inocencia y por eso voy a demostrar mi inocencia ante mis colegas. Eso es como que yo diga, voy a demostrar mi inocencia ante mi familia. Evidentemente me van a apoyar, y no Arena y el Frente están ahí en un matrimonio, pues. O sea, es ilógico que él diga eso. Perdón que te interrumpa, las declaraciones de cuando Norman Quijano hablaba de la elección del fiscal general, y decía que era una persona responsable, que era bastante preparado, ecuánime, y ahora ya no, ¿verdad? Entonces yo sí creo que aquí, cuando me conviene la justicia, digo de que es bien aplicable, pero cuando no, entonces es persecución, la tienen contra mí, y eso es lo que nosotros estamos viendo en el caso de Norman Quijano. Lo grave del asunto acá es las condenas que podría empezar no solo sobre Norman Quijano, sino sobre los que han sido implicados. Recordemos que hace unos días fue condenado, no sé si a 13 a 15 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas al exalcalde de Apopa. 15 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas. Recordemos que, por cierto, creo que es el mismo juez el que está viendo este caso. 15 años de prisión para exalcalde. Agrupaciones ilícitas es el mismo delito que se le está achacando a Norman Quijano, uno de los dos. El otro es fraude electoral, pero ese es uno de los delitos. Si se le dieron 15 años de prisión al exalcalde de Apopa por algo, desde mi punto de vista, menos grave, estuvo preso también un alcalde de Usulután que era del partido Gana, y Peña, que fue Jaime, algo así, Jaime Peña, y que fue condenado, me parece que a 3 años. Fue condenado a 3 años. Está libre, pero fue condenado. Entonces, significa que si la justicia se aplica de manera correcta, podrían ser condenados. Y Norman Quijano lo sabe. Y por eso se está amparando en su fuero constitucional y está haciendo de la Asamblea Legislativa su refugio. Yo sí creo que si él quiere demostrar su inocencia, bueno, que se quite el fuero constitucional, que se enfrente a los tribunales y que se demuestre de que en efecto es inocente. A mí me parece, y daría el lugar del beneficio de la duda a las actuaciones del fiscal general de la República por el mensaje que está mandando. Yo creo, a ver, si el doctor Quijano tiene algún argumento o alguna evidencia de algún tipo de persecución política, creo que va a tener primero la primera oportunidad para defenderse frente a la Asamblea Legislativa en la decisión del fuero. Él va a pedir, Leonor, que la comisión establezca el antejuicio, ¿no? O el desafuero. Él no le tiene miedo a eso, dice, sí, pero una vez sin desafuero, él entra a los tribunales. Pero aún así también, dentro del sistema judicial, no es que él pierde garantía. O sea, a él también se le tienen que respetar sus garantías procesales. Entonces, el primero es el primer filtro que lo tiene por su calidad de diputado. Ahí va a tener una primera oportunidad, luego va a tener otra segunda oportunidad, que ya dentro del juicio, a ver, si la queja es contra el fiscal, frente al juez que le toque conocer del caso, que son varios jueces a lo largo de un proceso, no es una sola persona, también hay que decirlo, va a tener su oportunidad de hacer alegatos. Si su problema es con el juez, como todo ciudadano va a tener la oportunidad de pedir recusaciones de jueces. O sea, creo que no se puede hacer acusaciones a la ligera sobre persecución política, sobre finalidades políticas y manipulación de la justicia. Creo que va a tener todas las garantías y las oportunidades judiciales para alegarlo. Tiene derecho a hacerlo, como lo tenemos todos los ciudadanos. Y creo que la mejor forma de salir bien librado
de esto, si él confía en su inocencia, es sometiéndose al proceso. Sí, yo creo que la idea de hacer el antejuicio también pone la mira en la asamblea, ¿verdad? Para ver qué decisiones toman, con qué criterio lo toman, a ver si realmente se amparan en las pruebas y en los fundamentos que tiene la fiscalía o cualquier información que ellos puedan recabar. Yo, como decía anteriormente, si el doctor Norman está tan tranquilo, tiene la conciencia tranquila, pues va a prevalecer la justicia, va a haber pruebas de todo eso. El hecho que ya predisponga y que diga yo no confío en la fiscalía, cuando eran hermanos nacionalistas antes, y que incluso él salió dándole un toque en la espalda, ¿verdad?, apoyándolo cuando lo eligieron, no veo por qué hoy se cambia el discurso. Ojalá que esto no se posterga más tiempo, porque la verdad es de que todavía hay muchísimos temas, como lo decíamos. Incluso también salió el tema de Mario Durán y Carlos Marroquín, que ojalá que también le den seguimiento porque va con la misma línea. Ese tema tampoco ya ya no se está tocando, pero ahí está. Cuando ellos estaban en la alcaldía de San Salvador para entrar a las comunidades. Sí, y como lo hemos dicho en shows anteriormente, se le está dando la oportunidad del beneficio de la duda al fiscal, vea, de que aplique, como dice Tania, de que aplique la ley de forma igualitaria. Entonces, si va a aplicar todo lo que va a hacer ahora, también hay que seguir el proceso con los demás. Pero es lo que yo estoy diciendo, el trato igual a todas las personas procesadas. Pero saquemos cuentas, ¿para cuándo va a estar terminando si ni siquiera han comenzado este tema del antejuicio? Prácticamente debería de estar terminando una vez aperturado el antejuicio, que en mi opinión es la única la opción viable de la comisión. Esto va a estar terminando a las puertas de las elecciones del otro año. Pero así como hicieron las interpelaciones, pueden... Pero si ustedes escucharon todas las declaraciones del doctor Quijano, en algún momento, ahora, por eso yo les digo, guarden silencio, porque todo lo que se dice va a ser utilizado en su contra. No solo puede ser, sino que va a ser. Ya ahora dice que sí, es cierto, ya admitió lo de la reunión desde antes, pero que estaba orando. Ahora sí dice, sí, me reuní con una gente y un malvado me grabó, y yo sí dije de los 100 millones, pero eso estaba en mi plan, no recuerdo el nombre del plan. Era para reinserción. Cada vez está 100 millones dando, para mejor debería de quedarse callado, porque está agudizando la situación de cualquier persona que lo vaya a defender, tanto en el interior de la asamblea como posteriormente en un eventual proceso judicial, porque en realidad él lo está viendo como que de la asamblea no va a salir, y dice, yo ahí me voy a defender. Ahora, la inocencia no la tiene que probar él, la culpabilidad la tiene que probar la persona que acusa. Correcto. Pero él en este estadio es algo político. Él lo que va a demostrar es que es una persecución política o que es un lawfare, como lo han querido manejar, y la fiscalía y los que lo están acusando lo que tienen que demostrar es que no es una persecución política. De eso se trata este proceso, no es para ver si la prueba da para condenarlo o no. No nos equivoquemos, adentro de la asamblea se debería, en teoría, nada más de determinar que esto no es una persecución política, que esto no es una acusación calumniosa, que sí hay elementos, y tanto sí los hay, que hay otro montón de personas procesadas por estos mismos hechos y hay otro montón de personas ya condenadas por hechos similares. Entonces, yo creo que está claro que no es ni persecución política ni tampoco ningún ánimo de hacer una acusación calumniosa. Hay elementos, hay prueba científica, no solamente, es decir, vino un testigo y el testigo, además de ser criminal y etcétera, etcétera, no, el testigo vino y vino acompañado de un video, no vino solo. Y todavía él dice que sí. Sí, hay otras personas que corroboran ese dicho, hay una persona que falleció que lo corroboró antes de morir, hay confesiones del alcalde, es decir, hay un montón de elementos. Esto no es una persecución política y está evidente, y eso es el estadio en el que nos encontramos. ¿Es o no es persecución política? Y hasta ahí. Por lo demás, debería de estar en el proceso judicial igual que todos. Pero hay que aclarar que Norman Quijano dice de que va a demostrar su inocencia ante la Asamblea Legislativa, y que por eso él va a pedir a la comisión política que se inicie, pero eso no es el lugar. De hecho, la Asamblea Legislativa no va a decidir si lo condena o no. Si lo único que van a decidir es quitarle o no el fuero constitucional. Y es casi previsible que no le van a quitar el fuero constitucional. Eso no va a pasar. Claro, y entonces, esa pregunta, la inocencia no se va a demostrar ahí. Esa pregunta que hace William Leiva es: ¿cómo un expresidente de la Asamblea puede decir no confío en el fiscal ni en la justicia del país? Exacto. O sea, un expresidente. Hoy que se le busca, porque por lo menos en lo personal, en la justicia no confío. Es decir, nosotros estamos... Ni en el fiscal.
el fiscal todavía tiene el beneficio de la duda, pero por lo que ha demostrado en ese trato desigual es lo que yo no apruebo en él. Sí, de verdad hay que felicitarle que ha tenido el coraje y el valor de procesar a personas que en el pasado nadie se había atrevido, sin violar derechos fundamentales, pero sin embargo ese trato desigual es lo que yo critico en él. No es nada contra él personal, sino que es contra el cargo que está ejerciendo, correcto. Pero si hablamos en realidad, todos los litigantes conocemos que, y yo creo que hasta la gente ya lo conoce, que en el sistema judicial hay bastante corrupción. Aquí predomina aquella canción mexicana, entre tú y yo no hay nada personal, ¿verdad? O sea, digo, no es una cosa personal. No es personal. Vamos a la pausa y regresamos con el análisis concluyente de los temas. Todavía nos quedó pendiente esta decisión del presidente Nayib Bukele de vetar la reforma al voto en el exterior. El presidente sostiene que votó la reforma precisamente por considerarla también inconstitucional, ya que excluye a salvadoreños no nacidos en el país. Sí, vamos a hablar de la situación. Ojalá tengamos chance, que lo dudo. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:51. Son muy contentos, muy agradecidos de esa complacencia, esa preferencia que usted dispensa para Grupo Megavisión, para este programa, para este servidor y para los panelistas que participen. Recuerde que lo que buscamos en nuestros análisis es colocar los diferentes ángulos de los acontecimientos que tratamos, lo cual le permite a usted como televidente construir su propia lectura. Aquí no estamos a favor de un sector y en contra de alguien en particular. Los programas que distinguen al Grupo Megavisión son ecuánimes, son equilibrados y pues desde luego buscan plantear los diferentes ángulos de la situación. A ver, ¿dónde me había quedado? Contigo, ¿no? Con Leonor. Con Leonor. Sí. Siempre mismo, bueno, de hecho no sé si el tiempo ya no nos alcanzó para hablar sobre lo del veto en el exterior, pero si lo queremos comentar, pues... Sí, tienen 30 segundos cada uno, 1 minuto cada uno, 45 segundos le puede dar. Yo creo que a estas alturas ya solo nos queda una solución progresiva que para estas elecciones no va a ser absoluta y no va a satisfacer las expectativas de todos los hermanos lejanos, lastimosamente, y sabemos que es parte por todas las dilaciones que se han dado de regular este tema, pero siempre se tiene que salvaguardar que de aquí al 27 que hay el tema, se garantice un mecanismo que le permita a la mayor cantidad de hermanos lejanos votar de una forma segura y que salvaguarde la veracidad de los resultados. ¿Es así? Sí, bueno, la verdad es que yo estaba leyendo un poquito lo que se comentaba de eso, pedirle a los hermanos lejanos una prueba de que tienen arraigo con familia y que tienen declaraciones de impuestos porque tienen propiedades. O sea, si por algo se han ido para otro país, pues o sea, yo creo que también eso es parte de lo que propone la Asamblea. Obviamente las dos partes creo que hay que buscar una solución, como decía Leonor. Tal vez no va a ser la que satisfaga, porque el voto electrónico está comprobado en otros países con los que nos gusta compararnos, que no es seguro, que no es factible. Hay que buscar una herramienta, ya se tiene, pero tal vez con un mecanismo más eficiente. Y pues a facilitarle la capacidad del voto a los salvadoreños en el exterior, más que todo en Estados Unidos, para poderlo hacer. Yo al final tengo los puntos de conclusión, es que primero necesitamos rápidamente ponernos las pilas con la ley de agua para que la población vea que hay un interés de solucionar. Ojalá que la justicia sea pareja en los casos que se están viendo de corrupción, de negociar con pandillas. Se han jugado con la vida de los salvadoreños, se ha negociado votos por sangre, eso es lo que se comenta. La justicia va a tener que comprobarlo y ojalá que realmente ya paremos este circo político que tenemos, que el golpe, que todo, que los intereses, que los linchamientos. Hoy obviamente necesitamos un gobierno, ministros de mucha mejor calidad, pero pues ahorita ya estamos en esto, hay que hacerle frente y viene el 2021 donde se van a poder
hacer correcciones muy importantes para este país. Quisiera destacar algo que dijo el juez Fallo, en el fallo el juez, lo que dijo en el fallo el juez Salazar sobre este tema del juicio a Norman Quijano y Neto Mason, entre otros. Textualmente dijo: tenemos los gángster pandilleros y los gángster políticos. Es inaudito que líderes políticos de un instituto político, reunidos con personas que se consideraran gángster, hayan seguido en sus puestos y que la fiscalía no los haya investigado. Eso demuestra realmente que ha fallado la justicia acá en este país, porque esos políticos nunca debieron haber llegado donde están, y ese es un mensaje también para que la población se fije bien en quienes van a votar en las próximas elecciones del año 2021. En cuanto al voto en el exterior, yo creo que el presidente lo vetó con justa razón, porque hay demasiados procesos engorrosos. Si solamente sacar una partida de nacimiento para los compatriotas en el exterior les puede costar desde los $100 hasta los $200, tienen que hacer una solicitud, llamar a la alcaldía, ir al consulado, dejan de trabajar, deben de pagar un notario, y así rápidamente. Por ejemplo, para que ellos voten en el exterior, piden que su madre, cónyuge o hijos menores de edad residan en el municipio. Además, que demuestre si tiene negocios en el municipio donde quiera votar. Además, deben de llenar una certificación de registro de comercio, y también extendida por la municipalidad. Es decir, son demasiados procesos, le generan gastos económicos, dejan de trabajar por hacer esos procesos, tiempo, y la gente lo único que quiere es ganarse la vida. Tania, te voy a dejar tus argumentaciones para que el público las escuche hoy a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sintoniza en directo con Ernesto López Radio. Vamos a estar en el debate también de mujeres hoy con Claudia Ortiz, y también estará Erika Saldaña. Así es que 6 de la tarde, sintoniza en directo con Ernesto López Radio. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles, ¿cierto? Leonor, gracias. Gracias también a ti, Isaac. Gracias, Henry. Gracias, también a ti, Tania, por habernos acompañado. Gracias a ustedes mil por esa preferencia a nuestro programa. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.